Capítulo 55. Como Diego Velázquez, gobernador de Coba, supo por cartas muy por cierto que enviábamos procuradores con embajadas y presentes a nuestro rey, y lo que sobre ello se hizo. Como Diego Velázquez, gobernador de Cuba, supo las nuevas, así por las cartas que le enviaron secretas y dijeron que fueron del Montejo, como lo que dijo el marinero que se halló presente en todo lo por mí dicho en el capítulo pasado, que se había echado a nado para le llevar las cartas, y cuando entendió del gran presente de oro que enviábamos a su majestad y supo quién eran los embajadores, temió y decía palabras muy lastimosas e maldiciones contra Cortés y su secretario Duero y del contador Amador de Lares. Y de presto mandó armar 2 navíos de poco porte, grandes veleros, con toda la artillería y soldados que pudo haber y con 2 capitanes que fueron en ellos, que se decían Gabriel de Rojas y el otro capitán se decía Hulano de Guzmán, y les mandó que fuesen hasta La Habana, y que en todo caso le trujasen presa la nao en que iban nuestros procuradores y todo el oro que llevaban, y de presto, así como lo mandó, llegaron en ciertos días a la canal de Bahama, y preguntaban los de los navíos a barcos que andaban por la mar de Acarreto que si habían visto ir una nao de mucho porte. Y todos daban noticia dela y que ya sería desembocada por la canal de Bahama, porque siempre tuvieron buen tiempo, y después de andar barloventeando con aquellos 2 navíos entre la canal y La Habana, y no hallaron recado de lo que venían a buscar, se volvieron a Santiago de Cuba, y si triste estaba el Diego Velázquez antes que enviase los navíos, muy más se congojó cuando los vio volver de aquel arte, y luego le aconsejaron sus amigos que se enviase a quejar a España al obispo de Burgos que estaba por presidente de Indias, que hacía mucho por él, y también envió a dar sus quejas a la isla de Santo Domingo a la audiencia real que en ella residía y a los frailes jerónimos que estaban por gobernadores en ella que se decían Fray Luis de Figueroa y Fray Alonso de Santo Domingo y Fray Bernardino de Manzanedo, los cuales religiosos solían estar y residir en el monasterio de la Mejorada que es 2 leguas de Medina del Campo, y envían en posta un navío a la Respinola y danles muchas quejas de Cortés y de todos nosotros. Y como alcanzaron a saber en la Real Audiencia nuestros grandes servicios, la respuesta que le dieron los frailes fue que a Cortés y los que con él andábamos en las guerras no se nos podía poner culpa, pues sobre todas cosas acudíamos a nuestro rey y señor, y le enviábamos tan gran presente, que otro como él no se había visto de muchos tiempos pasados en nuestra España. Y esto dijeron porque en aquel tiempo y sazón no había Perú ni memoria de él, y también le enviaron a decir que antes éramos dignos de que su majestad nos hiciese muchas mercedes. Entonces le enviaron al Diego Velázquez a Cuba a un licenciado que se decía Zuazo, para que le tomase residencia, o a lo menos había pocos meses que había llegado a la isla de Cuba, y como aquella respuesta le trajeron al Diego Velázquez, se congojó mucho más, y como de antes era muy gordo, se paró flaco en aquellos días, y luego con gran diligencia mandó buscar todos los navíos que pudo haber en la isla y apercebir soldados y capitanes, y procuró enviar una recia armada para prender a Cortés y a todos nosotros. Y tanta diligencia puso que él mismo en persona andaba de villa en villa y en unas estancias y en otras y escribía a todas las partes de la isla donde él no podía ir a rogar a sus amigos fuesen a aquella jornada, por manera que en obra de 11 meses o un año allegó 18 velas grandes y pequeñas y sobre 1300 soldados entre capitanes y marineros, porque, como le vían del arte que he dicho, andar tan apasillonado y corrido, todos los más principales vecinos de Cuba, así los parientes como los que tenían indios, se aparejaron para le servir, y también envió por capitán general de toda la armada a un hidalgo que se decía Pánfilo de Narváez, hombre alto de cuerpo y membrudo, y hablaba algo entonado, como medio de bóveda, y era natural de Valladolid, casado en la isla de Cuba con una dueña que se llamaba María de Valenzuela, ya viuda, y tenía buenos pueblos de indios y era muy rico. Donde lo dejaré agora haciendo y aderezando su armada, y volveré a decir de nuestros procuradores y su buen viaje, y porque en una sazón acontecían 3 y 4 cosas, no puedo seguir la relación y materia de lo que voy hablando por dejar de decir lo que más viene al propósito, y a esta causa no me culpen porque salgo y me aparto de la orden por decir lo que más adelante pasa. Capítulo 56. Cómo nuestros procuradores con buen tiempo desembocaron la canal de Bahama y en pocos días llegaron a Castilla, y lo que en la corte les sucedió.
Ya he dicho que partieron nuestros procuradores del puerto de San Juan de Ulúa en 6 del mes de julio de 1519 años, y con buen viaje llegaron a La Habana, y luego desembocaron la canal, dice que aquella fue la primera vez que por allí navegaron, y en poco tiempo llegaron a las islas de la Tercera, y desde allí a Sevilla, y fueron en posta a la corte, que estaba en Valladolid, y por presidente del Real Consejo de Indias don Juan Rodríguez de Fonseca, que era obispo de Burgos, y se nombraba arzobispo de Rosano y mandaba toda la corte. Porque el emperador nuestro señor estaba en Flandes y era mancebo, y como nuestros procuradores le fueron a besar las manos al presidente muy ufanos, creyendo que les hiciera mercedes, y dalle nuestras cartas y relaciones y a presentar todo el oro y joyas, le suplicaron que luego hiciese mensajero a su majestad y le enviasen aquel presente y cartas, y que ellos mismos irían con ello a besar sus reales pies. Y en vez de agasajarlos, les mostró poco amor y los favoreció muy poco, y aún les dijo palabras secas y ásperas. Nuestros embajadores dijeron que mirase su señoría los grandes servicios que Cortés y sus compañeros hacíamos a su majestad, y que le suplicaban otra vez que todas aquellas joyas de oro, cartas y relaciones las enviase luego a su majestad para que sepa todo lo que pasa, y que ellos irían con él. Y les tornó a responder muy soberbiamente, y aún les mandó que no tuviesen ellos cargo de lo, que él le escribiría lo que pasaba, y no lo que le decían, pues se habían levantado contra el Diego Velázquez, y pasaron otras muchas palabras agrias, y en esta sazón llegó a la corte el Benito Martín, capellán de Diego Velázquez, otra vez por mí nombrado, dando muchas quejas de Cortés y de todos nosotros, de que el obispo se airó mucho más contra nosotros, y porque el Alonso Hernández Puertocarrero como era caballero primo del conde de Medellín. Y porque el Montejo no osaba desagradar al presidente, decía al obispo que le suplicaba muy ahincadamente que sin pasión fuesen oídos y que no dijese las palabras que decía, y que luego enviase aquellos recaudos así como los traían a su majestad, y que éramos servidores de la real corona, y que eran dignos de mercedes y no de ser por palabras afrentados. Cuando aquello oyó el obispo le mandó echar preso, y porque le informaron que había sacado de Medellín 3 años había una mujer que se decía María Rodríguez y la llevó a las Indias. Por manera que todos nuestros servicios y los presentes de oro estaban del arte que aquí he dicho, y acordaron nuestros embajadores de callar hasta su tiempo y lugar. Y el obispo escribió a su majestad a Flandes en favor de su privado e amigo Diego Velázquez, y muy malas palabras contra Hernando Cortés y contra todos nosotros, mas no hizo relación de ninguna manera de las cartas que le enviábamos, salvo que se había alzado Hernando Cortés al Diego Velázquez, y otras cosas que dijo. Volvamos a decir del Alonso Hernández Puertocarrero y del Francisco de Montejo, y aun de Martín Cortés, padre del mismo Cortés, y de un licenciado Núñez, relator del Real Consejo de su Majestad y cercano pariente del Cortés, que hacían por él. Acordaron de enviar mensajeros a Flandes con otras cartas como las que dieron al obispo de Burgos, porque iban duplicadas las que enviamos con los procuradores, y escribieron a su majestad todo lo que pasaba en la memoria de las joyas de oro del presente, y dando quejas del obispo y descubriendo sus tratos que tenía con el Diego Velázquez. Y aun otros caballeros les favorecieron, que no estaban muy bien con el don Juan Rodríguez de Fonseca, porque, según decían, era malquisto por muchas demasías y soberbias que mostraba con los grandes cargos que tenía. Y como nuestros grandes servicios eran por Dios nuestro Señor y por su Majestad, y siempre poníamos nuestras fuerzas en ello, quiso Dios que su Majestad lo alcanzó a saber muy claramente, y como lo vio y entendió, fue tanto el contentamiento que mostró, y los duques, marqueses y condes y otros caballeros que estaban en su real corte, que en otra cosa no hablaban por algunos días sino de Cortés y de todos nosotros los que le ayudamos en las conquistas, y de las riquezas que de estas partes le enviamos, y así por esto como por las cartas glosadas que sobre ello le escribió el obispo de Burgos, desque vio su majestad que todo era al contrario de la verdad, desde allí adelante le tuvo mala voluntad al obispo, especialmente que no envió todas las piezas de oro, se quedó con gran parte de ellas. Todo lo cual alcanzó a saber el mismo obispo, que se lo escribieron desde Flandes, de lo cual recibió muy grande enojo. Y si de antes que fuesen nuestras cartas ante su majestad el obispo decía muchos males de Cortés y de todos nosotros, de allí adelante a boca llena nos llamaba traidores. Más quiso Dios que perdió la furia y braveza, que desde ahí a 2 años fue recusado y aún quedó corrido y afrentado, y nosotros quedamos por muy leales servidores, como adelante diré de que venga a coyuntura, y escribió su majestad que presto vendría a Castilla y entendería en lo que nos conviniese.
Nos haría mercedes. Y porque adelante lo diré muy por extenso cómo y de qué manera pasó, se quedará aquí así, y nuestros procuradores aguardando la venida de su majestad. Y antes que más pase adelante quiero decir, por lo que me han preguntado ciertos caballeros muy curiosos y aún tienen razón de lo saber, que cómo puedo yo escribir en esta relación lo que no vi, pues estaba en aquella sazón en las conquistas de la Nueva España cuando los procuradores dieron las cartas, recaudos y presente de oro que llevaban para su majestad, y tuvieron aquellas contiendas con el obispo de Burgos. A esto digo que nuestros procuradores nos escribían a los verdaderos conquistadores lo que pasaba, así lo del obispo de Burgos como lo que su majestad fue servido mandar en nuestro favor, letra por letra en capítulos, y de qué manera pasaba. Y Cortés nos enviaba otras cartas que recibía de nuestros procuradores, a las villas donde vivíamos en aquella sazón, para que viésemos cuán bien negociábamos con su majestad y qué grande contrario teníamos en el obispo de Burgos. Y esto doy por descargo de lo que me preguntaban aquellos caballeros que dicho tengo. Dejemos esto, y digamos en otro capítulo lo que en nuestro real pasó.